Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí me presento, soy y aquí exploramos juntos el fascinante mundo de las telenovelas turcas, sus estrellas y por supuesto, esos romances que nos hacen soñar despiertos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que incendió las pantallas y los corazones de millones de personas alrededor del mundo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Fue un amor real? ¿Un simple truco publicitario? ¿O una química innegable que trascendió la ficción? Vamos a desentrañar este misterio juntos y a analizar todos los detalles que rodearon a esta pareja que para muchos, lo tuvo todo. Antes de que empecemos a desvelar este culebrón, quiero pedirte que si te gusta el contenido que hago, te suscribas al canal. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando vídeos como este. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguna notificación cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, vamos a la historia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci, la chispa saltó a la vista. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn eran polos opuestos que se atraían con una fuerza arrolladora. Él un fotógrafo aventurero y cosmopolita, ella una joven soñadora e ingenua que anhelaba encontrar su lugar en el mundo. La trama de la serie, llena de enredos, situaciones cómicas y momentos románticos intensos, fue el caldo de cultivo perfecto para que la conexión entre los actores se hiciera cada vez más evidente. Pero, ¿era solo actuación? La pregunta resonaba en cada rincón de Internet. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Can y Demet fuera del set, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos. Los fans, ávidos de confirmar sus sospechas, analizaban cada detalle, cada publicación, cada entrevista. La prensa rosa turca, por supuesto, no se quedó atrás y alimentó la especulación con portadas impactantes y titulares sensacionalistas. La realidad es que tanto Can como Demet siempre fueron muy herméticos con respecto a su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que fueran pareja. Jugaban al despiste, dejando que la imaginación de sus seguidores volara libremente. Esto, lejos de apaciguar los rumores, los intensificó aún más. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del rodaje, que viajaban juntos, que se presentaban mutuamente a sus familias. Incluso se filtraron fotos de supuestas cenas románticas y escapadas secretas. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial, una declaración contundente que zanjara la cuestión de una vez por todas. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción suele ser muy difusa. A veces los actores se dejan llevar por la intensidad de sus personajes y terminan trasladando esa pasión a la vida real. Otras veces la química que vemos en pantalla es simplemente el resultado de un excelente trabajo de interpretación y una buena dirección. Lo que sí era evidente es que la relación entre ellos era muy especial. Se notaba que se respetaban, se admiraban y se apoyaban mutuamente. En las entrevistas siempre se deshacían en elogios el uno al otro, destacando su talento, su profesionalismo y su gran sentido del humor. Can resaltaba la energía arrolladora de Demet, su capacidad para iluminar cualquier lugar con su sonrisa. Demet, por su parte, admiraba la dedicación de Can a su trabajo, su pasión por la actuación y su carisma innegable. En una entrevista que ambos concedieron a una revista turca, Can llegó a decir que Demet era la compañera perfecta, y que trabajar con ella era un regalo. Demet, por su parte, respondió con una sonrisa y dijo que Can era un gran profesional, y que se sentía muy afortunada de tenerlo como compañero. Estas declaraciones, aunque no confirmaban un romance, eran lo suficientemente ambiguas como para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. La química entre ellos era tal que traspasaba la pantalla. Era imposible no creer en el amor que se profesaban sus personajes. Y quizás ahí radicaba la clave de su éxito. Can y Demet lograron conectar con el público a un nivel muy profundo, haciendo que la audiencia se sintiera identificada con sus personajes y con su historia de amor. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida en decenas de países y alcanzando récords de audiencia. La serie catapultó a Can y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares del momento. Su éxito fue tal que incluso llegaron a ser nominados a varios premios internacionales, incluyendo los prestigiosos Golden Butterfly Awards. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después del final de Erkenci, los caminos de Can y Demet se separaron.
Él se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera internacional. Ella se quedó en Turquía, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más populares del país. La decisión de Can de mudarse a Italia sorprendió a muchos, ya que parecía estar en la cima de su carrera en Turquía. Sin embargo, el actor explicó que quería explorar nuevas oportunidades y desafiar sus límites como actor. Su mudanza a Italia también se interpretó como una señal de que su relación con Demet, si es que existió, había llegado a su fin. La distancia y los compromisos profesionales hicieron mella en su relación. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular con fuerza. Se decía que ya no se hablaban, que habían terminado en malos términos. Algunos incluso especulaban con la posibilidad de que hubieran tenido una fuerte discusión durante el rodaje de Erkencikus, y que la química que veíamos en pantalla fuera simplemente una fachada. Estas especulaciones se vieron alimentadas por el hecho de que, después del final de la serie, Can y Demet no volvieron a trabajar juntos ni a aparecer públicamente en el mismo evento. Lo cierto es que con el tiempo Can y Demet dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que en el mundo del espectáculo suele interpretarse como una señal de ruptura definitiva. La esperanza de muchos fans de que su amor traspasara la pantalla se desvaneció por completo. Este acto, que para muchos puede parecer insignificante, tuvo un gran impacto en los fans de la pareja. Las redes sociales se inundaron de comentarios de tristeza y decepción, y muchos acusaron a Can y Demet de haberlos engañado, al alimentar la ilusión de un romance que nunca existió. Posteriormente, tanto Can como Demet rehicieron sus vidas amorosas. Can se comprometió con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su relación terminó poco después. El compromiso de Can con Diletta Leotta fue una sorpresa para muchos, ya que parecía haber encontrado la estabilidad y la felicidad en su vida personal. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y rodeada de rumores de infidelidad y incompatibilidad. Algunos medios de comunicación italianos llegaron a afirmar que la relación entre Can y Diletta era simplemente una estrategia de marketing para impulsar la carrera de ambos. Demet se casó con el cantante Ozan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio también llegó a su fin recientemente. El matrimonio de Demet con Ozan Koç fue considerado uno de los eventos más importantes del año en el mundo del espectáculo turco. La boda fue una celebración por todo lo alto, con cientos de invitados y una gran cobertura mediática. Sin embargo, la felicidad de la pareja duró poco, ya que anunciaron su divorcio apenas unos meses después. Las razones del divorcio no fueron reveladas, pero algunos medios de comunicación turcos especularon con la posibilidad de que existieran problemas de incompatibilidad y diferencias irreconciliables. La pregunta que nos queda es, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue un amor fugaz, una estrategia de marketing o una simple amistad que se malinterpretó? Nunca lo sabremos con certeza. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre todas estas posibilidades. Tal vez Can y Demet sintieron algo especial el uno por el otro, pero las circunstancias y la presión mediática impidieron que su relación prosperara. O quizás simplemente fueron dos grandes profesionales que supieron crear una química increíble en pantalla, sin que existiera nada más allá de la amistad y el respeto mutuo. Lo que sí sabemos es que su relación, sea cual sea su naturaleza, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo las expectativas de los fans pueden llegar a ser muy altas. Can y Demet crearon una magia única en Erkencikus. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, en la fuerza de la conexión humana. Y aunque su historia no tuvo un final feliz, siempre recordaremos la chispa que encendieron juntos y el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo turco. Su legado perdurará en el tiempo, y seguirán siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida real rara vez se parece a los cuentos de hadas. A veces las relaciones más intensas y apasionadas terminan desvaneciéndose con el tiempo, dejando tras de sí recuerdos agridulces y un mar de interrogantes sin respuesta. Y es que al final, la vida es una serie de encuentros y desencuentros, de amores que nacen y mueren, de sueños que se cumplen y se desvanecen. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado sus inicios, su química en pantalla, los rumores de romance, su separación y el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo.
Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Kaan y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿Crees que su relación fue simplemente una estrategia de marketing? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leer tus teorías y opiniones. ¿Crees que la presión mediática influyó en su relación? ¿Crees que el hecho de que ambos fueran figuras públicas hizo que fuera más difícil mantener una relación normal? Cuéntame todo lo que piensas. Y antes de despedirme te recuerdo que si te gustó este vídeo, le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna notificación. También me gustaría saber qué otras historias de amor de la televisión turca te gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí. No olvides que el mundo de las telenovelas turcas está lleno de sorpresas y emociones, y siempre hay una nueva historia esperando a ser descubierta. Así que no te pierdas mis próximos vídeos. Hasta la próxima.